A este país no llegamos con las manos vacías, no señor. En la mochila trajimos un poco de cuanto dejamos allá. Y ese poco ya forma parte del mapa cultural y económico de esta nación. Hoy, en Raíces y Recuerdos, latinos en Estados Unidos. Muy buenas noches tengan todos. Benditos sean los labios de mi abuela. Entre otras cosas, a un pueblo se le identifica por lo que su gente consigue transmitir de generación en generación, de abuelos a nietos, de padres a hijos, y eso es justamente lo que está ocurriendo ahora mismo en este país y de la mano de todos nosotros, los latinos. La migración a Estados Unidos es un fenómeno activo que de forma evolutiva ha ido cambiando radicalmente el panorama étnico-social, cultural y político de esta nación. Para los años 50, la población norteamericana estaba integrada básicamente por un 87.5%, o sea, una mayoría blanca anglosajona y una minoría afroamericana de un 10%. El resto se componía de una mínima presencia de otros orígenes étnicos, entre ellos latinos. Con el decursar de los años, se fue integrando al país una inmensa oleada migratoria procedente de América Latina y el Caribe. Esta corriente se vio incrementada a partir de la Segunda Guerra Mundial en 1939, donde trabajadores de diversos países de Latinoamérica venían en busca de mejoras económicas. Ya para el siglo XXI, se calculaba que una de las grandes minorías étnicas estuviese compuesta por el 24% de latinos. De esto se deriva lo que se conoce como latinoamericanización de Estados Unidos, proceso en el que la composición de la población estadounidense y su cultura están adquiriendo un creciente carácter latinoamericano. Datos censales indicaron que en el 2008 existían casi 48 millones de hispanos documentados viviendo en Estados Unidos y aproximadamente otros 20 millones indocumentados. Los mexicanos han conseguido en ciertos lugares de Estados Unidos lo más parecido a una extensión de su propio país. Es lo que algunos llaman con un dejo de acritud la mexicanización de Estados Unidos. ¿Qué es ser latino en los Estados Unidos? Es un dolor de cabeza con el que tenemos que lidiar porque hay un grupo de personas que no acaba de entender que la división nunca nos va a llevar a ningún lado y que estar siempre señalando razas y señalando países lo único que hace es recordarte de dónde eres, pero productivamente no hace nada más que retenernos en un avance que pudiéramos tener en el país. Los mexicanos constituyen la etnia latina más grande de los Estados Unidos. Se calcula que en la actualidad vivan más de 30 millones de habitantes con estas raíces. Ser mexicana, tan, tarán, tan, tan. Ser mexicana significa todo para mí, imagínate, bien, pero bien orgullosa, y te lo digo desde el fondo del corazón. Ser mexicana es mi esencia, es mi comida, es duermo, como, vivo, me levanto, lloro, río como toda una buena mexicana, y aunque tengo muchos años en este país, no dejo mi cultura mexicana. Nosotros los mexicanos a este país hemos traído, yo creo que todo, y cuando digo todo estoy hablando de religión, estoy hablando de música, estoy hablando de comida, estoy hablando incluso de ideología y de costumbres, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Hay otro de los temas muy importantes que hay que mencionar, que no solamente lo trajimos, sino que ya estaba aquí. A la gente se le olvida una parte de la historia de México, en la que el territorio de Texas, Arizona y California era nuestro. Y viene un presidente traicionero, que es Santa Anna, y paga con territorio nacional para evitar muchas cosas en su momento. Pero ese territorio va con mexicanos, va con la cultura mexicana, va con los oriundos de ese territorio que continúan desarrollando su cultura y manteniendo sus costumbres. Su presencia es notable en los diferentes campos de la actividad social, política, económica, artística, profesional, laboral y en los medios de comunicación social. Las fiestas, el color, los sabores
y el folclor mexicano importado a Norteamérica representan un gran arraigo a su herencia cultural. La comida mexicana tiene muchas características que atraen a nivel internacional, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues Estados Unidos por estar a un lado. Pero tiene una base en la cultura del maíz, que es muy importante, ¿no? Que también es parte de nuestros grandes orgullos. El maíz era la base de alimentación de nuestros ancestros, ¿no? Mayas, aztecas. Entonces, de ahí se empiezan a generar muchos alimentos que son únicos, precisamente por esta cultura del maíz, ¿no? La famosa tortilla, que es algo que se ha internacionalizado, pues es de origen mexicano, finalmente, o bueno, diría yo, de origen maya y azteca, ¿no? Es decir, desde mucho tiempo antes. El Día de los Muertos es una importante celebración de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones católicas de los fieles difuntos. La religión tiene un arraigo muy fuerte en el pueblo mexicano y también del lado norte de la frontera. En la víspera del 12 de diciembre, ningún mexicano deja de cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, su santa patrona. Yo creo que la religión mexicana es la Virgen de Guadalupe, independientemente del catolicismo. Claro, en su mayoría son católicos, pero independientemente del catolicismo, el respeto que se le tiene a la Virgen de Guadalupe y la integración con la cultura y la necesidad de esta madre que nosotros le llamamos la Virgen de Guadalupe, nos representa a nivel mundial. Creo que mucha más gente en el mundo identifica al mexicano con la Virgen de Guadalupe que con una iglesia católica, ¿no? La misma iglesia católica en México creo que se soporta y apoya mucho de la imagen de la Virgen de Guadalupe y de esta devoción que hay por la Virgen de Guadalupe, para poder reforzar su iglesia. Y no estoy diciendo que haya un divorcio del mexicano con el catolicismo, no, pero me parece que está justificado o la excusa para el acercamiento ha sido la Virgen de Guadalupe. En los Estados Unidos se puede identificar fácilmente un barrio mexicano en cualquier parte, porque habrá la presencia indiscutible e invariablemente de la Virgen de Guadalupe. Con mariachis, rancheras y tequila se celebra el 5 de mayo, la Batalla de Puebla, una fiesta que disfrutan mexicanos y norteamericanos por igual. Yo siempre he dicho que donde hay un mexicano está México, y lo seguiré diciendo por el resto de mi vida. Dos islas, dos pueblos que son de un pájaro las dos alas. Ya sabe usted de qué hablo. A la vuelta nos ocupamos de la presencia en Norteamérica de Cuba y de Puerto Rico. Los boricuas conforman la segunda mayor comunidad latina en América. Ellos también cargaron con la luminosidad, la calidez y el desenfado de la isla y del Caribe todo. Nos vamos a Nueva York. Los primeros puertorriqueños que emigraron a Estados Unidos se concentraron mayoritariamente en el área de Nueva York. La herencia puertorriqueña, boricua o norteamericana, como le quieran llamar, porque yo creo que Puerto Rico tiene mucho que ver con los Estados Unidos, por la presencia norteamericana que nosotros hemos tenido desde 1892 en la isla. En cuanto a eso, pues venir para acá, yo creo que me he encontrado aquí con un montón de boricuas, con un montón de dominicanos que saben la herencia puertorriqueña y que han compartido inclusive con boricuas. Yo lo que quería venir aquí era después, cuando yo vine, era como que a compartir con otra cultura hispana. Eso es lo que yo quería hacer. Y entonces yo tenía ya 3 mujeres boricuas como esposa, así que vamos a probar otra cultura. Y eso fue lo que me gustó de Nueva York. Desde 1925 se abre un periodo de consolidación del barrio como espacio urbano de carácter etnio, cuya densidad de población puertorriqueña lo convierte en un gueto. Como era de esperar, aquí el español se impuso como lengua primaria de comunicación. Poco a poco, respondieron a las necesidades de los boricuas. Empiezan a surgir en el sector comercial la presencia de establecimientos manejados por puertorriqueños y enfocados a puertorriqueños, como las propiedades, las bodegas, los restaurantes, las pensiones y pequeños comercios, ocupando el primer lugar etnio de los hispanos del área. No por falta de dinero, los puertorriqueños dejaron atrás sus tradiciones.
Las familias pobres que no podían alquilar un salón para sus fiestas de bodas, bautizos y cumpleaños, optaban por realizar tales celebraciones en sus propias viviendas. El barrio, el apartamento o el edificio se impregnaban del aroma del ajo, la pimienta y el orégano, emanado de los sabrosos perniles que se encontraban en el horno, acompañado por su típico arroz con gandules, helados con sabor casero y hasta esa delicia de hielo llamadas piraguas son parte de la culinaria importada por el pueblo boricua. Y para poner alta la nota, los tríos y los cuartetos no podían faltar amenizando las fiestas. La música, como quiera, yo tengo mi música favorita de salsa. Uno guarda siempre los mejores momentos para las fiestas de Navidad. Las comidas, yo cocino arroz con gandules, lechón, pasteles, alcapurrias y todo ese tipo de cosas que se puede conseguir. Eso es lo bueno. En Nueva York se puede conseguir casi todas las cosas que venden en nuestros países. Lo bueno que en Nueva York se puede conseguir. La religión católica, mezclada con la africana, se vio reflejada en la presencia de botánicas. El campo intelectual, político, científico y artístico norteamericano definitivamente se ha nutrido de la existencia de estas manifestaciones de una población puertorriqueña que para el siglo XXI ha creado su propia historia en terreno estadounidense. ¿Qué define a los cubanos en América? ¿La guayabera o el pastelito de guayaba? ¿El orgullo o la coladita de café? Así somos los que aquí vivimos. Ser latino para mí en Estados Unidos es un orgullo. Me siento muy orgulloso de ser latino, sobre todo cubano. Es difícil ver un cubano que llegue aquí a Estados Unidos y no emprenda, no eche para adelante. Bueno, de hecho hay 20 chistes y 20 cosas de cubanos que llegan y están de maletero en un hotel y el judío es así, le da $100. Dice, ¿cómo tú le das $100 a este cubano? Tú estás loco. Dice, mira, tú no ves que ese ahorita va a ser el dueño del hotel. Tranquila, yo sé lo que hago. O sea, es una persona muy emprendedora. Estoy contentísimo y somos luchadores. Gente de cuando Guantánamo, que fue en el 94, son dueños de compañía actualmente. Gente más para atrás, Mariel, los Pedro Pan. Se estima que la cifra de cubanos residentes en Estados Unidos esté cerca de los 2 millones, de los cuales 3/4 partes viven en el condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, donde también se encuentra el punto más cercano a Cuba, Key West, ubicado a solo 90 millas de Varadero. Esto indica la gran añoranza de los cubanos por su isla. El área de Nueva York, New Jersey, tiene desde hace muchos años la segunda gran concentración de cubanos, con más de 150,000, mientras que en California viven unos 75,000 más. Los cubanos, como el resto de los latinos emigrados, han arrastrado al exilio su cultura. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos traído para acá y yo siempre lo he afirmado es lo que es la Nochebuena, por ejemplo. En Cuba no había una Nochebuena, pero como nuestros abuelos la hicieron, la tuvieron, pues nosotros dijimos, bueno, en Estados Unidos la podemos hacer, tenemos comida, tenemos todo lo que podamos. Entonces la matadera, el puerco, la cervecita, todas esas cosas no hay quien nos los quite. Aparte que un buen juego de dominó también, siempre jugamos dominó. Y son 20 cosas, la croqueta, por ejemplo, en todos los restaurantes, las cafeterías. De hecho, hay muchos restaurantes cubanos, muchas cafeterías que todo el mundo te vende café cubano, todo el mundo te vende los pastelitos de Cuba, el masa real. O sea, todo eso lo que nos trae a nosotros es más bien recuerdos, ¿no? Y eso es lo que no debemos nunca olvidar, porque el recuerdo es volver a empezar a vivir. Yo creo que generalizando son más las celebraciones. Tú sabes, el celebrar
los 15 en vez de los Sweet 16, los Reyes Magos, que no se celebran acá. O sea, esas cosas que uno trae que mucha gente ha perdido. Hablando de los O el 15, Día de los mismos Reyes. muchachos, actualmente hay muchos que bueno, son nacidos aquí y todo eso, lo que quieren es irse a un crucero, otros ponerse los pechos grandes y esas cosas. Y los padres dicen, no, tú tienes que tener 15, le rentan un salón ahí, le meten 15 parejas ahí, todo el mundo a bailar. Y Es todo muy eso. gracioso, a lo mejor se pueden ahorrar más dinero si se van en el crucero y sin embargo el padre es el que insiste en hacer eso y a veces le hacen las dos cosas. Las dos cosas, sí, ¿No? si hay El billetes, pecho, sí. el crucero y Sí, además sí. la celebran los 15. Sí, pues. Entre las costumbres más arraigadas de los cubanos, no puede faltar la tacita de café. Este hábito fue adquirido a partir del siglo XIX, cuando los franco-haitianos importaron este producto. ¿Y qué podría ser mejor después de una taza de café que un buen puro o un tabaco, como lo llaman los cubanos? Hoy en día, la afición por el tabaco en Estados Unidos es muy popular y el tabaco cubano es muy bien cotizado en tiendas y casas especializadas en este aromático producto. También en Cuba nace el ron ligero, bebida de gran calidad, delicado bouquet y que hoy ya es una leyenda. Actualmente es muy apreciada y consumida en todo el territorio americano. El dominó representa de verdad la cultura cubana, es parte pasión, parte técnica, amistad, cultura, familia. Señores, esto es dominó. Superado solo por el béisbol, el dominó es el pasatiempo más difundido en la isla de Cuba. El lenguaje popular cubano está lleno de expresiones y frases que aún se conservan a pesar de los 50 años de exilio. Hoy en día, estas son las frases del argot cubano más escuchadas en Norteamérica. Además del qué volá o qué cosa más grande, caballero. O sea, eso va acompañado por una gestualidad que lo reafirma, Yeah. ¿entiendes? Y entonces le resulta a los demás, le resulta simpático. ¿Qué volá hacer? Oír a un gringo decir qué volá hacer, a nosotros nos ha pasado. Dice, ¿qué volá hacer? Tú te mueres, o mi kimbing. Mira, ahí tienes tú, una palabra que inventamos nosotros, la empezamos a usar como cualquier cosa y tú escuchas gente diciendo, mi kimbing, que tú dices, no puede ser, ¿tú entiendes? O cuando ves un salvadoreño y te dice, ¿qué volá, hermano? ¿Cómo está usted? Y tú, ¿qué volá, Cere? ¿Cómo tú estás? Ajá. Tú sabes, ellos hacen su versión. Igual que nosotros podemos hacer versión con lo de vaina y esas cosas. Hablarlo, tú ves hablando de dos cubanos y tú piensas que se están fajando. Es una gritería que tú dices, eso se están fajando. Y no, están hablando de lo mismo de pelota que de un barbecue, de cualquier cosa. Una de las leyendas más veneradas por los cubanos en el exilio es el de la Caridad del Cobre. Esta virgen, que es la patrona de Cuba, también se ha convertido en la protectora de los balseros que atraviesan el estrecho de la Florida en busca de la libertad. Fiel a su tradición, la comunidad cubana del exilio construyó en su honor una ermita en Miami. Los carnavales son las fiestas tradicionales latinas que tienen sus raíces en siglos pasados, durante las celebraciones del Día del Corpus Christi y la Epifania, cuando los negros esclavos organizaban danzas y marchas colectivas. El Carnaval de la Calle 8, que se ha convertido en una celebración multicultural, es un ejemplo típico del arraigo tradicional latino. Es difícil mantenerlo, pero nosotros leíamos en la radio el otro día una cosa de un nieto nacido en este país que le escribía en la escuela una composición sobre qué cosa significaba Cuba para él. Y él no estaba bien claro, porque por ejemplo, como dice en una parte, para mí es Gloria Estefan, para mi abuelo es Celia Cruz, pero las dos son cubanas. Al regresar, Venezuela y Colombia en Norteamérica. Una arepa o una rica yaca, unos buñuelitos de yuca y esa manera de hablar que ellos tienen, como si regalaran las palabras y los tonos, como si se deslizaran las inflexiones cuando dicen, ¿qué pasa, chamo? Son los venezolanos en América.
Cuando uno viene al exilio, lo primero que hace es tratar de rememorar lo que vivió en sus países. Pero yo no creo que las tradiciones nuestras se han perdido, al contrario, se están afianzando. Porque es que un país o un gentilicio sin tradición simplemente pierde la identidad. En el estado de la Florida se concentra la más grande e importante comunidad de venezolanos en el exterior. Las cifras extraoficiales hablan de unos 300.000 inmigrantes de este país latino actualmente en la Unión Americana. Las razones básicas de la migración venezolana son dos: la imposición de una tiranía gubernamental y, derivado de esto, la búsqueda de mejoras económicas. Esta comunidad, como el resto de los latinos, han arrastrado fielmente sus raíces a Norteamérica y, entre otras, se encuentra su conducta. El exilio es algo bien interesante de administrar, porque muchas personas asumen el exilio como un sufrimiento y simplemente eso tiene que ver con la actitud que uno tenga en la vida para enfrentarse a todo esto. Y por supuesto hay una palabra que es sumamente interesante, que es la palabra reinventarse, porque lo que hacíamos en nuestro país no significa que lo vayamos a hacer ahora mismo aquí en el exilio. Tenemos que reinventarnos o simplemente pereceremos en este ambiente que nos resulta a las primeras horas de cambio, nos resulta hostil. Flexibilicemos nuestra conducta, reinventémonos, sigamos estudiando y por supuesto tenemos que exponenciar nuestros niveles de adaptación. Otra de las costumbres que los venezolanos ostentan con orgullo fuera de su patria y transmiten a sus hijos, aún nacido en territorio norteamericano, es su vestuario. El traje típico de los hombres de Venezuela es el que yo porto el día de hoy, que es el liquiliqui. Es una suerte de la guayabera cubana, por buscar una analogía que a lo mejor no es la más inteligente ni la más feliz. Pero este es mi traje típico. Las damas igualmente tienen un traje típico con un faldón grande, una serie de cosas que se parece mucho al costeño colombiano, que a la vez, por esa situación osmótica de nuestra frontera, pues hablamos de manera similar. Venezuela es un país profundamente religioso y, entre otras, veneran a la Virgen María en diversas manifestaciones. La Virgen del Coromoto es la patrona de los venezolanos, deidad que también le rinden culto como parte de sus tradiciones en esta nación. Bueno, ser latino en los Estados Unidos de América implica muchas cosas. Como hablamos de las tradiciones, también tenemos que hablar de la cultura que importamos a los Estados Unidos de América. Nos acompaña nuestra cultura, nos acompaña nuestras tradiciones, nos acompaña nuestro proceso educativo. Así querramos eliminarlo, siempre nos va a acompañar nuestro proceso educativo. La cultura culinaria venezolana, arte que se ha transmitido de generación en generación, es un elemento más que ha venido a enriquecer la mezcla de sazones de los Estados Unidos. Arepas y hallacas y el resto de sus delicias, poco a poco, van integrándose a los hábitos alimentarios de este país, sobre todo en el sur de la Florida. La comunidad venezolana no abandona su práctica de jugar bolas criollas, una especie de boliche que se juega en la tierra. Oriundo de este pueblo, los residentes en Norteamérica se reúnen con frecuencia para disfrutar con el juego y no dejar morir tan auténtica tradición. Fue inventado en el siglo XVIII, fue traído de la colonia y por supuesto se instituyó formalmente en el siglo XVIII. Y no es hasta 1956 cuando se establece la primera federación de bolas criollas. Es una suerte, en la época de la colonia, de un juego con piedras redondas que después se fue formalizando y hoy en día existen canchas de bolas criollas, aquí en los Estados Unidos. En Miami, el próximo marzo 6, creo, tengo un torneo de bolas criollas, que a mí me gusta mucho jugar bolas criollas. El lenguaje más universal que existe en nuestro planeta es la música. Es una expresión que refleja desde las costumbres y culturas de cada pueblo hasta los estados de ánimo del ser humano. El joropo venezolano es su ritmo nacional y junto con sus famosas gaitas son interpretadas en territorio norteamericano, enriqueciendo esta importante rama cultural. Nuestro país, Venezuela, mi país,
donde me crié y donde viví, y que por imperativo de esta absurda política, hecha por un muy mal venezolano, un hombre que ofende a mi gentilicio, me obligó a salir al exilio, precisamente para eso que te estoy diciendo, para seguir viendo el futuro, para reinventarme y nunca olvidar a esa Venezuela decente a la que voy a volver, con mi maleta de cosas que he aprendido en la dureza del exilio, pero con la flexibilidad del criterio que me da el cariño por mi patria, por mi gente, por mi pueblo. Llegan a donde quiera y le suena el tan a uno, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Quién les quita la bandeja paisa? ¿Quién se atreve? Alegres y cordiales por naturaleza, los colombianos en América ofrecen la otra cara de un país que, pese a estar sometido a la contingencia política, apuesta siempre por la vida. Colombia. Otra de las comunidades latinas prominentes en Estados Unidos es la colombiana. Como el resto de los latinos, también han importado sus costumbres y tradiciones que hoy son distintivas en este territorio. También una de las tradiciones que yo de todas maneras disfruto, aunque en mi casa no lo hago por falta de tiempo, es las famosas novenas, que hacemos una novena desde el 16 de diciembre hasta el 24 o 25, y es donde hacemos, normalmente es una reunión familiar que termina siempre en rumba, como siempre ese espíritu rumbero del colombiano, y hacemos, obviamente, rezamos la novena, cantamos los villancicos, pero ante todo se hace lo que son los buñuelos, la natilla, el manjar blanco o el arequipe, según de donde tú vengas, pero lo mismo es el dulce de leche, manjar blanco. Y obviamente las comilonas son impresionantes, y hacemos también el sancocho o una bandeja paisa, siempre muy alrededor de la comida colombiana. La variedad de culturas de este pueblo da lugar a una gran riqueza de tradiciones que se expresa tanto en el arte como en las artesanías, la pintura, la danza, la música y la cocina. La culinaria de Colombia es muy variada, dependiendo de la región del país, pero su presencia está reflejada en Estados Unidos como una gran fusión de sabores irresistibles al paladar. La religión católica es mayoritariamente practicada por los colombianos. Para nosotros aquí en los Estados Unidos la fe es muy importante. El 7 de diciembre es para ellos un día especial para adorar a la Virgen María. La tradición que también han traído a Estados Unidos es el alumbrado, donde encienden las velas y decoran la casa por Navidad. La nostalgia era tan pesada que dolía pensar que era Navidad y yo no estaba en Colombia. Hoy en día la nostalgia es más, no añoro ni sufro, me da alegría porque tuve la oportunidad de vivirlas. Tuve la oportunidad de tener una niñez llena de luces y alegrías y juegos artificiales y comida rica y ese olor a hogar. La música de Colombia es rica en matices por derivarse de una gran mezcla. Entre sus componentes básicos se encuentran una fuerte influencia africana, europea y ritmos más modernos de América y el Caribe. La cumbia es uno de los géneros más usados que responde a este sincretismo musical y proviene de la música guineana. El colombiano ha contribuido de una forma impresionante a la diversidad musical que hay aquí en los Estados Unidos, específicamente para nuestra, demografía hispana, con el vallenato obviamente, la cumbia, el bambuco, que son músicas muy particulares de nuestro país. La salsa se escucha de forma impresionante en todo Colombia, pero obviamente no es autóctona colombiana, pero sí se puede decir que Cali es la capital de la salsa. ¿Y qué mejor para disfrutar de la música y la danza que el carnaval? Una celebración insoslayable para los colombianos y que disfrutan en los Estados Unidos como si estuvieran bajo el sol abrasador de Barranquilla. Enseguida, en Raíces y Recuerdos, los latinos que tal vez sean los más alegres de América, los dominicanos, y también estaremos hablando sobre el tema con el escritor Carlos Alberto Montaner. Hasta ahorita. ¿Quién ha sido la tercera mujer
y la primera latina de origen boricua, jueza del Tribunal Supremo de Justicia de la Nación. Iliana Ros-Lehtinen, Sonia Sotomayor o Graciela Flores Napolitano. Raíces y recuerdos. Raíces y recuerdos. ¿Quién ha sido la tercera mujer y la primera latina de origen boricua, jueza del Tribunal Supremo de Justicia de la Nación? La respuesta correcta es Sonia Sotomayor. Son lo que se dice gente realmente chévere. Gracias a ello, en nuestras ciudades, en todo el mapa de Estados Unidos, hay un poquito del Caribe, de la calidez y de la luz del Mar Caribe. Los dominicanos en América. Bueno, Latino en América es un orgullo desde el punto de vista de que nosotros tenemos el rol de cuando llegamos a este país que venimos con un sueño, el famoso sueño americano, y venimos con ese deseo y esa hambre de echar hacia adelante. Significa romper retos que uno ya por una u otra manera se haya trazado. Al alcanzarlo, bueno, pues se siente uno más que orgulloso de realizar cosas aquí que tal vez en el país de origen de uno no le fueron tan fáciles. Es algo que considero que como orgullo los latinoamericanos en el año 2050 aproximadamente vamos a ser la mayoría en este país. Y es una manera de uno sentirse parte del eslabón que los hispanos formamos aquí cuando llegamos a la nación americana, teniendo yo como bandera latinoamericana el orgullo de decir que estamos echando para adelante en esta nación. Ubicados en el Caribe, con raíces indígenas, europeas y una fuerte influencia africana, este pueblo tiene una idiosincrasia alegre, desenfadada, que llevan a cualquier lugar del mundo donde vayan a vivir. La población dominicana ha ido en aumento y actualmente hay una gran comunidad en Estados Unidos. Hasta aquí trajeron sus costumbres. Bueno, yo como dominicano tengo el privilegio de haber heredado muchísimas cosas de mi país, entre ellas obviamente la comida. Aún viviendo aquí en los Estados Unidos no dejo de seguir comiendo mis platos típicos dominicanos. El dominicano que no come arroz definitivamente no ha comido. Y eso es una de las cosas que en términos de la comida, en esa rama, yo como dominicano pues he mantenido mi cultura y obviamente se la he traspasado también a mi hija, que aunque no nació en la República Dominicana, conoce mucho de la cultura en lo que se refiere a la comida y obviamente en lo que también se refiere a la música. Porque en casa obviamente tenemos un gran repertorio de música de merengue típico, bachata y de la música autóctona de mi país. Su baile y su música, sus platos típicos, sus tradiciones y creencias de brujos y curanderos, el poder curativo de sus remedios y tisanas, sus dominicanismos o palabras, frases propias. La presencia de este pueblo, como el resto de los pueblos latinoamericanos, también ha hecho su importante aportación para el enriquecimiento cultural de esta gran nación. El buenas noches más cordial para mi amigo Carlos Alberto Montaner, en este momento que es el tiempo de la cháchara, la entrevista en Raíces y Recuerdos. Carlos Alberto, ¿por dónde empezamos? Porque le hemos puesto a este programa Latinos en América. Y ya varias gente nos ha dicho, ¿y por qué no hispanos en América? ¿Latinos o hispanos? La discusión es muy vieja. Muy vieja. Y unas veces parece que latinos prevalece, otras veces prevalece hispano. Y ahora, en este momento, yo creo que ha vuelto de nuevo la palabra latino, que había estado más o menos sepultada durante unas cuantas décadas. La manía norteamericana de clasificar a las personas y de tratar de clasificarlas por su etnia es una cosa muy rara. Yo recuerdo hace unos cuantos años que aquí en Miami había un banco que dirigía Botifol. Y Botifol era un cubano de origen catalán, de ojos azules, primera generación de cubanos, o había nacido en Cataluña, no estoy muy seguro. Y vino una investigación del gobierno federal porque no había suficientes norteamericanos en ese banco.
Entonces él... O sea, era la otra acción afirmativa. La otra acción afirmativa. Entonces lo vino a ver un funcionario de la Reserva Federal. Entonces le dijo, señor Botifoll, aquí no hay suficientes norteamericanos. Y dijo, bueno, pero si yo soy norteamericano, yo me he hecho norteamericano, aquí todos se han hecho norteamericanos. Sí, pero son inmigrantes. Y entonces él le notó algo en el acento y le dice, usted no, yo soy de origen alemán. Y dice, bueno, usted es de origen alemán y usted es menos inmigrante que yo. Entonces dijo, bueno, entonces el hombre ya un poco confundido le dijo, bueno, pero es que aquí no hay negros. Y dijo, ¿cómo que no hay negros? Que llamen a Hernández, que llamen a Martínez. Y trajeron unos negros cubanos. Y entonces el caballero aquel le dijo, no, pero estos no son negros. Dice, ¿cómo que no son negros? Martínez, ¿qué cosa es usted? No, hombre, yo toda la vida he sido negro, ahora ¿qué cosa soy? Dice, no, usted es hispano. O sea, que todo es una manía clasificatoria que no tiene ningún sentido y que realmente acaba por crear unas categorías falsas que yo creo que tal vez generan más división de la que... Y problemas de percepción. Y problemas de percepción y divisiones que no tienen sentido. Ahora que dices estereotipo, hace unos medio año un periódico publicó una cosa que yo había dicho, que me preguntaron, y decía, primero, algo que me molestó mucho, porque decía, el veterano periodista cubanoamericano, cuando te ponen veterano, es que ya está, eres como Matusalén, y después cubanoamericano, y yo me quedé así pensando y dije, ¿yo soy cubanoamericano? No, yo no soy cubanoamericano. No, tú eres un cubano. Yo soy cubano. Que vive, claro. Que vivo en Estados Unidos. Porque hay muchas gradaciones, ¿no? Hay el cubano americano, hay el americano cubano que prácticamente no tiene, que sus padres fueron cubanos o sus abuelos, pero prácticamente no tiene ningún vínculo emocional. Son matices que la gente tiene que decidir. Está el cubano que pasa, que eso también pasa. Yo conozco una persona que está viendo el programa y no me va a perdonar que yo diga eso. A los 15 días de haber llegado, de haberse bajado la balsa, entonces decía, quiero comprarme un German Shepherd. Mija, pues en Cuba decíamos perro pastor alemán. También pasa eso. Yo me acuerdo cuando yo llegué a España, yo viví la mayor parte del exilio que lo he pasado en España, y entonces intenté, la primera vez que me invitaron a hablar, llevaba unos meses intenté utilizar la Z y la C, a dar una conferencia en el Instituto de Cultura Hispana, que se llamaba. Cuando llevaba 3 minutos hablando con la Z y con la C, casi estaba a punto de ahogarme. Entonces detuve la conferencia y dije, señores, voy a morir aquí intentando un acento que no es el mío. Y además ridículo. Y además es ridículo. Entonces, por favor, perdónenme las eses, que es como hablamos los cubanos. Y por supuesto, se rieron. Y entonces decidí desde entonces, y además llevo después de 40 años en España, evidentemente no se nota en el acento, ¿no? Y tampoco tengo ningún interés en que se note, porque el acento es una expresión de la personalidad. Es como la ropa y es como todo, como los libros que uno lee, como los amigos que elige. Entonces no tiene ningún sentido tratar de adulterarlo. Si viene de una manera natural, hay personas que tienen un oído muy sensible y se les pegan los acentos. A mí no se me pega ninguno, yo creo que carezco de cualquier cosa parecida a oído. Y entonces eso, pues por supuesto, afecta. Ahora, es un tema que a quien todo este tema de las minorías y de cómo va cambiando la composición, porque en el año 2050 probablemente los hispanos seremos 100 millones y esa será la minoría mayor. O sea, 100 millones de personas en una población que en ese momento será de, digamos, 400 y 400 millones. 400 millones. El 25%, y ya no habrá, es decir, los hispanos probablemente, si se mantiene la tendencia del censo, que esas cosas cambian, sí. Pero si se mantiene, lo que se prevé es que la minoría mayor va a ser la hispana, mayor incluso que la de los anglos, que tienen un índice de reproducción mucho más bajo, mayor que la de la población negra o afroamericana, mayor que la de los otros componentes. Así que será el grupo mayoritario. Ahora, ¿cómo serán esos hispanos? ¿Hablamos de eso a la vuelta? Así mismo, hablemos a la vuelta. ¿Cuán hispanos serán esos hispanos del 2050? Es una pregunta muy buena. Hay que ver cómo será. Regresamos con Carlos Alberto Montaner, Latinos en América, hoy aquí en Raíces y Recuerdos. Hasta ahorita. ¿Quién fue el primer latino de origen mexicano que en 1985 voló en una nave espacial de la NASA? ¿Mario Molina, René Jerónimo Favarolo o Rodolfo Neri Vela? Raíces y recuerdos. Raíces y recuerdos. ¿Quién fue el primer latino de origen mexicano que en 1985 voló en una nave espacial de la NASA? La respuesta correcta es Rodolfo Neri Vela.
Latinos en América en Raíces y Recuerdos, don Carlos Alberto Montaner. Nos contabas antes de irnos a la publicidad de que en el 2050 la minoría mayoritaria será la hispana. Y nos quedamos en una pregunta que a todas luces es tan inquietante como interesante. ¿Qué tipo de hispanos serán esos que van a ser mayoritarios en el 2050? Esa masa de 100 millones de personas va a tener una presencia dominante del inglés. Es decir, la idea de que el español se va a convertir en la lengua de los Estados Unidos, no es así. Es una lengua en tránsito. Que va a ocurrir algún fenómeno, ya está ocurriendo un fenómeno muy interesante. Como es una lengua en tránsito que lleva mucho tiempo existiendo y coexistiendo con los Estados Unidos, por primera vez en la viejísima historia del español, que tiene más de 1000 años, esa lengua va a parir una lengua nueva, que es el Spanglish, que no hay que rechazarlo. No hay que rasgarse las vestiduras porque es genuino e inevitable, además. Además, hay que ver la lengua como lo que es el modo de expresión de los seres humanos y está viva y cambia con cada generación y vamos incorporando palabras y vamos incorporando gestos. Cuando yo llegué a los Estados Unidos hace 50 años, ningún cubano cuando decía que algo era, hacía así con los dedos. Todos para las comillas. La aclaración, las comillas. Todos ponemos ahora comillas. Es decir, se cambia la gesticulación. Hay algunos gestos que duran para siempre. Los grupos que hemos presentado en el programa, que hemos ido por los cubanos, los dominicanos, los mexicanos, o sea, toda la gente que más o menos está representada socialmente y culturalmente en el país. Los que más se aferran a sus tradiciones, ¿se puede hablar de algún grupo que se aferre deliberadamente a sus tradiciones o es inevitable que entren en la gran corriente americana y se dejen llevar? Se dejan llevar, mientras la comunidad está más... Si son comunidades que se pueden autosostener, y ese es un caso, el caso de Miami es muy interesante, porque es una ciudad y es una comunidad que va creciendo y tú puedes, y todos conocemos casos de gente que vive en español, que prospera en español, que se enriquecen, se casan 7 veces, se divorcian, qué sé yo, y todo lo hacen en español. Entonces, no necesitan el inglés. Por lo menos mientras continúe llegando un flujo de inmigrantes muy grande, porque eso se debilita con tus hijos y con mis hijos y mis nietos y qué sé yo. Pero en Los Ángeles hay muchos mexicanos que no hablan español. Sí, pero también yo creo que la comunidad mexicana tiene una voluntad de sumergirse en el mundo norteamericano que no la tienen los cubanos por características culturales de los cubanos. Los cubanos están convencidos de que son una especie de raza superior que no necesitan. Es decir, y después hablamos de los argentinos. No, los pobres argentinos son una gente, es decir, frente a la arrogancia de un cubano, un argentino es un hombre... ¿De dónde sale ese orgullo de los cubanos, de la bamboya de... ¿De dónde sale? Yo no sé, yo recuerdo cuando yo enseñaba, dirigí un momento un departamento de lenguas en una universidad en Puerto Rico y me llegó un cubano a pedir trabajo. Y le digo, bueno, ¿qué tú enseñas? Y me dice, no, yo lo que tú me digas, yo enseño lo que tú quieras. Y le digo, bueno, y si quieres enseñar, yo en broma le digo, ¿quieres enseñar griego? Y me dice, bueno, yo por lo menos necesito un mes para preparar las clases. O sea que es una falta total de sentido del límite. Es decir, pueden ser astronautas, pueden ser ingenieros atómicos, lo que sea. Entonces, eso que es disparatado desde todo punto de vista y que puede crear grandes catástrofes, sin embargo, desde el punto de vista personal, es una ventaja. Porque no le tienen, la irresponsabilidad los convierte en criaturas feroces frente al mundo del trabajo y eso es bueno. Pero la pueden regar también. A la gente que nos está viendo, les pedimos disculpas a nombre de nuestros compatriotas si eso ha pasado. Si la semana que viene no me ven el programa, es que voy a dirigir un banco, el Bank of America aquí en Miami. Vamos a probar. Además, vivimos cerca de Cabo Cañaveral y uno siempre ha querido ser astronauta. Lo que pasa es que ha venido en países que no podemos aspirar a eso. Que los cohetes eran otros, pero bueno, ya ese es doble sentido. Carlos Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y nada, entonces lo que hemos aprendido, o lo que hay que tener en la cabeza, que no hay que rasgarse las vestiduras, que vamos evolucionando en un gran país. Así es. Y punto. Voy a poner el punto final con algo que me dijo un camarógrafo de Univisión. Trabajó conmigo en Telemundo y ahora está en Univisión. Cuando se hizo ciudadano, con mucho trabajo, por las 100 preguntas, aquella historia que había que aprender, recuerdo que le dije, bueno, Jackie, ¿y qué onda? ¿Cómo está la cosa? Y dice, bueno, yo siempre tuve una patria, que es Cuba, y ahora tengo un gran país. Mejor imposible. Buena definición. Y con esa definición yo creo que podemos irnos. Mejor imposible, señoras y señores. Buenas noches y buena suerte a todos. ¿Es verdad? Pero una de las cosas que
que me gusta oír entre nosotros los latinos, que aunque digamos es colombiana, es venezolana, es boricua, sabemos exactamente a lo que se está tratando cuando usamos esos dichos o esos refranes. Y los famosos, por ejemplo, los apodos en México son espectaculares, ¿no? El tuercas, el pelos, el es que nosotros hablamos con el idioma de la calle, de verdad. Hacer el feo que una petunia la metí en el gao y lo que la metí en el encufo fue... Y tú dices, ¿qué dijo? Este sí es típico colombiano. Va a matar un marrano a punta cantaleta.